impartiendo en esta tarde ya la fe, Hebreos 11. Esta es parte nuevamente de la enseñanza doctrinal que estamos teniendo en esta iglesia como parte del fundamento de la sana doctrina y es el tema número 11. Fíjese qué coincidencia, es el tema número 11 y es en Hebreos 11 donde justamente vamos a estudiar como base el mensaje de hoy. Ya llevamos 10 temas, hermanos, expuestos aquí y creo que ha sido una revolución para los que ya teníamos tiempo en el Evangelio. Ha sido un cambio lo que el Señor nos ha mostrado, un entendimiento fresco y correcto de su palabra de acuerdo a cómo está escrita y no como la han interpretado equivocadamente algunos hombres. Así es que vamos a poner nuestra confianza en el Señor y sea Él por medio de su Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. Hebreos 11:1 dice así la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí mismo en Hebreos 11, vaya conmigo al versículo 6 y dice aquí mismo la palabra: pero sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador ¿de quiénes? De los que le buscan. ¿Cuántos buscan al Señor en esta tarde, en este lugar? ¿Cuántos estamos buscando del Señor en este lugar, hermanos? Amén. Qué bueno que haya unos cuantos. Vamos a buscar al Señor por medio de su palabra. Y aquí nos acaba de decir la Biblia en Hebreos 11 que la fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve, de lo que se espera, y que sin fe es imposible agradar a Dios. Bien, vamos entonces a estudiar en la palabra cuál es la fe, qué es la fe. Y vamos a tener un entendimiento preciso de lo que la palabra del Señor dice acerca de la fe. Hay 3 elementos fundamentales para que una persona pueda tener fe. En este caso nos estamos refiriendo a la fe en Dios, porque hay gente que tiene fe en muchísimas cosas, ¿verdad? Hay gente que cree en los horóscopos, hay gente que cree en la suerte, hay gente que cree en la adivinación, hay gente que cree en muchas formas que lo desvían de la verdadera fe que agrada al Señor, y es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Entonces, hay 3 elementos para los que están tomando nota de la fe que agrada a Dios. El primero es el conocimiento. Elementos de la fe que agrada a Dios. El primero es el conocimiento. El segundo es la convicción. Ahorita voy a explicar cada uno de ellos. Y el tercero es la certeza. Conocimiento, convicción y certeza. Bien, vamos a ver cada uno de ellos. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento, creo que su palabra se explica casi por sí misma, es conocer. Entonces, un elemento importante para que una persona pueda tener fe es que tiene que conocer. ¿A quién tenemos que conocer? Tenemos que conocer a Dios. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? Lo vamos a conocer por medio de su palabra, por medio de estudiar la Biblia. Usted y yo podemos adquirir el conocimiento que nos permite justamente conocer a Dios. Y por el entendimiento que provee el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, mi amado hermano, mi amada hermana, cualquiera que lea la palabra del Señor no le va a entender del todo, le va a quedar algo confuso, a lo mejor va a entender algunos conceptos, pero no va a entender la esencia y la verdad del mensaje, y eso solamente puede ser posible por medio del entendimiento que da el Espíritu Santo. Conocer a Dios. Lo encontramos en la Biblia, vemos lo que Él ha hecho, vemos lo que Él es. Ahí podemos estudiar sus características de que Él es bueno, que Él es justo, que Él es misericordioso, que Dios es amor. Y así le vamos conociendo conforme vamos estudiando la palabra del Señor. Y podemos ver que lo que Él ha prometido, Él lo ha cumplido. Y por lo tanto, lo que el Señor le ha prometido a usted y a mí a través de su palabra, podemos confiar por el conocimiento y la evidencia que hay en la palabra del Señor de que Él lo va a cumplir. ¿Lo cree, hermano? Ahora fíjese, no es suficiente solamente con conocer.
No es solamente suficiente con conocer, sino tenemos también que creer, que es el segundo elemento. Le dije que el primero era el conocimiento, que era conocer. El segundo le dije que era la convicción y es creer. Entonces, una cosa es conocer, y hay gente que conoce la Biblia del principio a fin, la puede recitar, pero si no la cree, es una mera teoría, es un libro tal vez de moralidad, de justicia, de filosofía, tal vez para algunos, pero tenemos que creerla, hermano. Para que usted y yo podamos creer la palabra del Señor, tenemos que estar convencidos. Vaya conmigo a Santiago 2:19, y aquí nos hace una advertencia el Señor acerca del creer. Santiago 2:19. Dice, ¿ya lo tiene? Dice la palabra del Señor, Santiago 2:19. Tú crees que Dios, está adelantito de Hebreos, ahí donde estamos en Hebreos era el siguiente libro. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios, ¿qué dice? Creen y tiemblan. También los demonios creen en Dios, es decir, los demonios saben quién es Dios, lo reconocen y saben el poder y la autoridad que reside en Dios, que Él es el Señor, el creador de todas las cosas, el todopoderoso. Los demonios, dice, también creen y tiemblan. ¿Por qué temblará un demonio al saber de Dios? Porque sabe que su juicio está próximo. Entonces, usted y yo, no basta solamente con conocer, eso puede ser algo académico, algo educativo, sino que también tenemos que creer. Pero aún hasta los demonios, como acabamos de leer, creen y tiemblan. Si usted le pregunta a una persona en la calle, una persona que no es cristiana, si usted le pregunta, ¿crees en Dios? La mayoría le va a decir, sí, yo creo en Dios por supuesto. Pero una cosa es creer en Dios y otra diferente es creerle a Dios. Porque creer en Dios es mero conocimiento, es mera teoría, pero creerle a Dios nos da el tercer elemento que le dije que era la certeza, o también podemos decir confiar. Entonces se requiere conocimiento, se requiere convicción y se requiere certeza, o lo que es lo mismo, confiar. Creerle a Dios es confiar en Él. El conocimiento involucra la mente, es algo intelectual, el conocimiento que adquirimos. La convicción o el creer en Dios involucra el corazón, es decir, yo creo en lo que dice la Biblia que es verdad. Y el tercero, que es la confianza, involucra la voluntad. Esto significa que usted y yo, cuando realmente creemos a Jesucristo, nos convencemos, lo conocemos, tenemos confianza, nos rendimos a su voluntad. Una persona que no se rinde a la voluntad del Señor podrá tener conocimiento, podrá tener convicción, pero si no tiene certeza, esa fe no le agrada a Dios, porque se tiene que manifestar con una vida rendida al Señor. Involucra entonces la certeza o la confianza, involucra al alma en su totalidad. Es cuando una persona que está en esta parte dice, yo creo en el Señor, yo conozco al Señor y yo voy a confiar en el Señor, voy a confiar lo que Él dice, voy a rendirme a Él y voy a hacer su voluntad. Pero una persona que no se rinde a la voluntad del Señor podrá conocerlo, podrá estar convencido, pero no tiene confianza en Dios. Mire, le voy a narrar un ejemplo de esto. Lo he escuchado en otras partes. Cuentan de una ocasión que estaba un equilibrista muy famoso, tendió un cable sobre las cataratas del Niágara. Usted sabe que es la frontera entre Estados Unidos y Canadá, y es una catarata impresionante, ¿verdad? Entonces esta persona, este equilibrista, tendió un cable de un extremo del río al otro extremo, cruzando justamente por la catarata, y entonces convocó a mucha gente, y mucha gente se acercó y estaba viendo ahí el acto, digamos, de este equilibrista. Entonces él cruzó
ese cable, digámoslo así, de un lado a otro sin caer, y todos aplaudiendo, bravo, bravo, bravo. Dice, ahora el equilibrista va a hacer el siguiente acto y lo va a hacer con los ojos vendados. ¿Cuántos creen que lo puede hacer? Y tú así, pues está medio dudoso. Entonces se vendó los ojos y entonces se puso sobre el cable. ¿Y qué creen? Llegó al otro lado. Bravo, bravo, bravo. Ahora este equilibrista va a hacer el tercer acto y lo va a hacer jalando una carretilla. ¿Cuántos creen que lo puede hacer? No, pues ya viendo la evidencia, lo que había logrado, dijeron, pues esto lo puede hacer. Entonces dijeron, sí, nosotros creemos que lo puede hacer, sí, lo va a hacer. Se montó en la carretilla, agarró la carretilla con los ojos vendados y cruzó el cable y llegó al otro lado. Y todos, bravo, no, esto es magnífico, qué gran equilibrista. Dice, bien, ahora su acto final. ¿Cuántos creen que él puede hacer su acto? Todos lo creemos, sí, porque lo hemos visto. Bien, entonces su acto final es que una persona se va a sentar en la carretilla, él con los ojos vendados, va a cruzar por ese cable las cataratas del Niágara. ¿Cuántos lo creen? Todos sí lo creemos, sí, claro que lo puede hacer. Bien, ahora de todos los que lo creyeron, necesitamos un voluntario. ¿Quién va a ponerse dentro de la carretilla para que el equilibrista haga su acto final? ¿Cuántas manos cree que se levantaron? Absolutamente. Pero creían, pero habían visto, estaban convencidos, pero no confiaron en la capacidad de ese equilibrista. Esto sirve para ilustrar, hermano, lo que a veces nosotros hacemos con lo que llamamos fe. Creemos, conocemos, estamos convencidos, pero no nos rendimos al Señor y no le confiamos nuestra vida. Vaya conmigo, por favor, a Efesios 2:8. No sé, la palabra del Señor dice que a cada uno se nos ha dado una medida de fe. No sé, hermanos, si usted pudiera sacar su fe, su metro para medir su fe. ¿De qué tamaño sería su fe, hermano? Efesios 2:8, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos provee como un obsequio la fe para creer en Él. Es decir, una persona, por más que se mentalice, por más que se proponga, por más que quiera, no va a lograr la fe que agrada a Dios, sino solamente si Dios le da la fe para creer en Él. Y esa fe Dios la va a dar por medio de su Espíritu Santo. Porque no es una fe solamente de la mente o del corazón, sino que es una fe que viene del Espíritu de Dios y es de la única manera en que una persona puede rendirse por completo y confiar en el Señor. Y eso no lo puede producir el hombre, solamente a quien Dios le place, pone su Espíritu en esa persona para que entonces tenga ¿qué? Fe. Fe no es lo mismo, mi amado hermano, que el optimismo. No es lo mismo que el pensamiento positivo. No es lo mismo que las declaraciones positivas. Regrese conmigo, por favor, a Hebreos 11:1. Vamos a leer lo que es la fe nuevamente. Hebreos 11:1. Y alguna gente se ha equivocado, está confundida, no entiende lo que realmente es la fe y piensan que por el simple hecho de creerlo ya se va a hacer. Se va a hacer, hermano, solo si es la voluntad de Dios. Lo creas o no lo creas, mi amado hermano, lo que se hace es la voluntad de Dios. El otro día hablábamos con una persona y uno de sus hijos no es cristiano, y pues esta familia, estos padres estaban tristes, ¿verdad? Porque su hijo
no creía en Cristo, no profesaba la fe cristiana. Y decía la mamá de este joven, decía, yo oro todas las noches, hermanos, todas las noches oro por mi hijo y yo declaro por fe que él va a conocer a Cristo, yo declaro por fe que él va a ser salvo. Y le decíamos, hermana, no es lo que usted declare, es la voluntad de Dios. Yo declaro por fe que voy a ser sano, nos dicen algunos, yo declaro por fe que voy a conseguir trabajo, yo declaro por fe que me voy a sacar la lotería. Una bola de declaraciones, y en la palabra del Señor no encontramos ninguna referencia de que la fe sea declarar y para conseguir. Porque ¿qué dice? Hebreos 11:1 dice que es la certeza de lo que se espera. ¿Sí? La convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Vaya conmigo 2 versículos más adelante, en el versículo 3. Al final de este versículo 3 dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, que la fe es la certeza, es la convicción de lo que no se ve. No dice aquí que si tú tienes fe suficiente, entonces se va a hacer. Si tú tienes fe suficiente, entonces eso se va a materializar. La palabra del Señor no nos enseña que haya poder en nuestra lengua para materializar lo que declaramos. No es bíblico, hermano. Esa no es fe. Yo declaro por fe que voy a cambiar de coche. Yo declaro por fe que me van a dar un aumento de salario. Eso no es bíblico. Puede declarar todo lo que quiera, mi amado hermano, pero solamente se va a hacer ¿qué? La voluntad del Señor. Si Él quiere, lo hace. Si no quiere, no lo hace. Así declare, se quede afónico declarando, patalee, berrinche, haga lo que quiera, no se va a hacer si no es la voluntad del Señor. Por eso mucha gente equivocadamente en Hebreos 11:1 dice, entonces si yo lo creo, estoy convencido y lo declaro, bueno, a lo mejor ya aprendió que no se vale declarar, que no es bíblico. Dice, si yo lo creo, estoy convencido, se va a hacer. No necesariamente, mi amado. Repito, solo si está en la voluntad del Señor. Por eso las iglesias, algunas iglesias, tristemente, y no quiero hacer sentir mal a nadie, pero es la palabra del Señor la que los va a hacer sentir mal. En muchas iglesias se da eso de la declaración positiva, se da eso de la declaración de atar y desatar, pero eso, amado hermano, no aplica para la iglesia cristiana de hoy en día. No es por el poder de nuestras palabras que recibimos las bendiciones de Dios, es por fe, por creer en el Señor Jesucristo. Pero si yo declaro, yo recibo, eso atrae a mucha gente a las iglesias. Dicen, tú solo decláralo, tú solo créelo, está convencido, no dejes que el enemigo venga y te engañe, tú eres el vencedor en Cristo, todo lo puedes en Él que te fortalece, decláralo, créelo. Entonces la iglesia se llena porque dice, mira, yo voy a ese lugar y como se declara y como se cree, entonces se recibe. No, porque la fe es otra cosa. Las declaraciones positivas, el pensamiento positivo no es una doctrina bíblica. O el decreto, decretamos, o sea, el decreto es algo ya, o sea, eso ni el diablo lo puede romper. Es más, ni Dios, según el pensamiento de esas personas. Yo decreto. Y ahí ni Dios puede hacerlo, hermano, porque ya lo decretó ese varón o esa varona. No es así la fe que agrada a Dios. Por eso tenemos que distinguir, mis amados hermanos, entre la fe verdadera que agrada a Dios y lo llamado optimismo o positivismo,
que es una corriente de pensamiento, repito, que se ha introducido en muchas iglesias cristianas y muchos lo creen, lo profesan, pero simplemente no es bíblico y eso no le agrada al Señor. No le digo, hermano, que no se vaya a cumplir, probablemente sí se cumpla lo que uno declara, lo que uno confiesa, pero no porque lo hagamos, sino porque es la voluntad del Señor. Pero a Dios no le agrada que usted y yo nos atribuyamos el poder que solo a Él le corresponde. Significa entonces que si yo declaro, que si yo decreto, se va a hacer. Entonces la pregunta sería, ¿para qué necesito a Dios? ¿Para qué? Si al final yo lo declaro, yo lo decreto, yo lo creo, yo lo establezco, yo lo afirmo. Dios no te necesita, es lo que está diciendo esa postura de pensamiento. Y lo que la palabra del Señor nos dice, que si pedimos conforme a qué, a su voluntad, Él lo hará. Así es que usted y yo, hermano, mi amado hermano, mi amada hermana, usted y yo no tenemos el poder para determinar nuestro futuro con nuestras declaraciones. Lo digo otra vez. Usted y yo, ningún cristiano, tiene el poder para construir nuestro futuro con nuestras declaraciones. Ahí le va un par de ejemplos que lo compartí hace tiempo. Una persona empieza a tener malestares en su cuerpo y empieza a notar algo extraño, como algo que le duele, y entonces va al doctor a consulta. Oiga, tengo un dolor aquí, no sé qué es. El doctor revisa y dice, ¿sabe qué? Ahí tiene como un tumorcito, se le nota algo. Vamos a hacer unos estudios para ver si no es cáncer. Vamos a hacerle estos estudios, lo manda con el especialista a hacerle los estudios para ver si no es cáncer. Y la persona, la mujer, puede decir, yo no tengo cáncer, yo no creo que tengo cáncer, no tengo cáncer. Yo declaro en el nombre de Jesús que soy libre del cáncer, yo creo, yo he puesto mi fe en ti, Señor, y yo creo que no tengo cáncer. Y no acepto, Señor, tener cáncer, no lo acepto. Y hasta dice, lo sella diciendo, en el nombre de Jesús, ya quedó hecho. ¿Qué resulta, hermano? Si esa persona se hace los estudios siguiendo la indicación del médico, le dan los resultados y resulta que tiene cáncer. ¿Qué podríamos pensar, hermano? ¿Falló su fe? ¿No tuvo fe suficiente? ¿Puso toda la iglesia, los pastores a orar para que fuera un diagnóstico positivo? Porque la fe mueve montañas, la fe todo lo puede. Y resulta que tiene cáncer. ¿Fue falta de fe? ¿El pastor falló? ¿Los congregantes no oraron lo suficiente? ¿No ayunó lo suficiente? No, hermano, no es falta de fe. Y no era fe lo que tenía en realidad. Tenía un optimismo no bíblico. Tenía un positivismo no bíblico. El que yo lo crea, el que yo lo declare, el que yo lo ore, lo decrete, lo selle, etcétera, no significa que necesariamente eso se va a hacer. Si Dios le place, le pudo haber dado un diagnóstico negativo sin cáncer. Pero a Dios le plació, en ese ejemplo que le describo, que esta persona padeciera cáncer. Entonces, ¿qué es la fe, mi hermano? Si no se trata de eso y nos va a ir mal, ¿de qué se trata la fe? La fe, mi amado hermano, se trata de confiar en Dios, en que venga lo que venga, aún un diagnóstico de cáncer, confiar que el Señor no nos va a abandonar. Confiar que Dios no nos va a dejar, confiar que Dios nos va a sostener, confiar que Dios tiene un propósito, aún en la enfermedad, aún en la muerte, el Señor tiene propósito. Esa es fe, confiar absolutamente en Él, en su voluntad, rendirnos a Él y decir, Señor, yo no puedo con esto, me derribo, Señor, delante de ti porque no hay fuerzas en mí para sostenerlo, pero tú sabes, Señor, tú eres todopoderoso y yo confío que venga lo que venga,
diga, puedo descansar, que es tu voluntad, porque yo te he entregado mi vida te pertenece y todo lo que sucede en mí es bajo tu dominio, poder y autoridad. Y que Dios no pierde el control. Eso es fe. A Dios le place hacer situaciones difíciles en nuestras vidas para demostrar nuestra fe, para evidenciar y dar buen testimonio como hijos de Dios. Aún en el cáncer, aún en el desempleo, aún en la escasez, aún en la persecución, aún en la prisión, Dios le place manifestar su gloria en sus hijos. Amén. Así es que mi amado hermano, mi amada hermana, si alguien por ahí nos dijo que el cristianismo todo era delicioso, todo era rico, todo era bendición sobre bendición y nunca vas a sufrir, entonces, mi amado hermano, déjame te digo una cosa. La palabra del Señor dice que en el mundo tendremos ¿qué? Aflicción. Ahí está en la Biblia. Aflicción. Pero confíen. Yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. En eso nos tenemos que fortalecer. Tendremos aflicción que se manifiesta como una enfermedad, como el desempleo, como escasez, como persecución, etcétera. Pero confíen, dice el Señor, que yo he vencido al mundo. Amén. Bien, bueno, volvemos aquí a Hebreos 11. Fíjese, esto es lo que algunos han nombrado el Salón de la Fama de los hombres de la fe. El Salón de la Fama de los hombres de la fe. Y viene cada personaje aquí admirable por lo que hizo, ¿verdad? En el versículo 4 dice, por la fe Abel que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Enoc dice que fue traspuesto. Tenemos por ahí a Noé, tenemos por ahí a Abraham, a Moisés, a David. Decimos, el salón de la fama de los hombres de la fe. Dios quiera que algún día usted y yo podamos estar en una galería parecida, ¿verdad? Como los hombres o las mujeres de la fe. Pero fíjese lo que le quiero ilustrar aquí en lo que sucedió con estos hombres de Hebreos 11. Uno podría pensar, eran grandes hombres de fe, lo que hicieron fue impresionante, el testimonio de su fe, es glorioso lo que la Biblia habla con respecto a estas personas. Pero mire, le voy a dar el destino final de alguno de ellos. Abel, que se menciona ahí en el versículo 4, ¿qué pasó con Abel? Fue asesinado. Abel fue asesinado. Nos habla también de Noé en el versículo 7. ¿Qué pasó con Noé? Dice que por 125 años, dice que él estuvo, 120 años, perdón, él estuvo construyendo un arca en un lugar donde no había agua y que nunca había llovido en la historia. Entonces, 120 años, es como si usted y yo nos pusiéramos a construir aquí un barco en la Alameda de Toluca. ¿Qué cree que va a hacer la gente? Usted ya le falló un tornillo, está loco, tonto, necio, insensato. Imagínese 120 años aguantando esas burlas. Eso le pasó a Noé. Se burlaron, lo rechazaron, lo menospreciaron por hacer la voluntad de Dios. Abraham, en el versículo 8, dice la palabra del Señor que él salió de su tierra sin saber a dónde iba. Le dijo el Señor, toma tu parentela, toma tus cosas, deja tu parentela, toma tus cosas y ve a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le dijo, vete a este destino. No, tú salte y yo te voy a decir a dónde. Dejó todo por obedecer a Dios. Sara, en el versículo 11,
dice la palabra del Señor que era menospreciada, ¿verdad?, por su sierva, por su esterilidad, era presa de la burla, porque ella no podía darle hijos a su esposo. Y así podemos ver los casos de Jacob, de José, de Moisés, los profetas, que muchos fueron perseguidos, apedreados. Es decir, estas personas que hablan de la fe de Hebreos 11 fueron azotados, fueron humillados, fueron atormentados, insultados, encarcelados, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos con espada, anduvieron de un lado por otro, fueron pobres, no tenían ningún recurso, angustiados, maltratados. ¿Les sigo, hermano? Etcétera, etcétera, por la fe. Y entonces, hermano, ¿dónde están las bendiciones de las que habla la Biblia para los hijos de Dios? Si estos hombres de fe fueron maltratados, fueron asesinados, apedreados, ¿dónde está el producto de su fe? Vaya conmigo al versículo 39, aquí mismo en Hebreos 11, versículo 39 de Hebreos 11, y mire el resultado de la fe de estos grandes siervos que dieron testimonio de su fe. Y digo grandes por la fe que manifestaron, no porque haya siervos grandes o pequeños. Versículo 39 de Hebreos 11 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, ¿qué dice? No recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido. Entonces, usted se puede preguntar, ¿de qué sirvió su fe? ¿De qué sirve la fe que usted tiene? La fe cristiana que usted dice profesar, ¿de qué sirve si no se recibe lo que se promete? Como en Hebreos 11:1 dice, lo que se espera, lo que no se ve. Y por lo que hemos entendido en esta mañana, o en esta tarde, lo que hemos entendido es que no necesariamente la fe va a producir algo material en la vida, en la tierra. Entonces, ¿de qué trata esa fe, mi amado hermano? Le doy la respuesta al final. Entonces, la fe que usted y yo tenemos no debe ser una fe ciega, como algunos popularmente dicen, fe ciega. Nuestra fe no es ciega. Nosotros sabemos en quién hemos creído, sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza y por lo tanto nuestra fe no es ciega, sino que tiene un autor y un consumador que es Jesucristo nuestro Señor. A Él sea la gloria eterna. No es una fe ciega, hermano. No vemos ciertamente a Dios, pero creemos y confiamos en sus promesas, en su palabra, y eso fortalece nuestra fe. Así como estos hombres dice que no recibieron lo prometido, sino que se fortalecieron viendo al invisible por la fe. Vamos a ver un par de aspectos más de la fe que son importantes que usted y yo entendamos en este día. Santiago 2:17, como le digo, ahí es el libro que está enseguida de Hebreos, Santiago 2:17, y dice la palabra del Señor: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una fe sin obras, dice, es muerta en sí misma. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pregunto en este lugar, mis amados hermanos, ¿quiénes tienen
fe en Dios? ¿Sí puede levantar su mano? ¿Quiénes tenemos fe en Dios? Gracias, hermano. Puede bajarla. La fe se tiene que demostrar con obras. Una fe sin obras, lo acabamos de leer, es muerta. Nadie puede decir solamente que tiene fe, como hicimos ahorita levantando la mano, dando testimonio que tenemos fe, si no hay obras que lo demuestren. Es decir, la fe se muestra por las obras, no por lo que uno diga y no tanto por lo que uno crea, sino por lo que uno haga, conforme a ese convencimiento, a esa certeza en el Señor. No basta con solo decir yo tengo fe, sino hay que demostrarlo. Hay que demostrar con obras nuestra fe. Ahora la pregunta es, ¿a quién tenemos que mostrar las obras de la fe? ¿A Dios tenemos que demostrarle nuestra fe? ¿O cómo Dios sabe que usted y yo tenemos fe? Lo va a saber porque Él nos conoce. Él conoce nuestro interior y sabe si tú tienen o no, o me incluyo, y si yo tenemos o no tenemos fe. Él lo sabe. No tenemos que demostrarle a Él nuestra fe. A quien tenemos que demostrarle nuestra fe es a las personas por nuestras obras, como testimonio de que amamos al Señor. Que amamos. Permítame. Muchas gracias. Disculpen. Entonces, ustedes y yo tenemos que demostrar nuestra fe a las personas por nuestras obras. No basta con que lo digamos. No es suficiente con que lo creamos. Es necesario demostrar la fe por las obras. Por eso dice en el versículo 18 que acabamos de leer de Santiago 2, dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Eso no es posible. No se puede demostrar una fe si no hay obras. Y la fe se demuestra, como lo dice aquí mismo, por las obras. Entonces, usted que levantó su mano y los que no le levantaron, que también creen tener fe, demuéstrelo, mi amado hermano, demuéstrelo, mi amada hermana, con obras de fe. Con obras de fe es como se demuestra nuestra convicción, nuestra certeza en Cristo Jesús. Vaya conmigo aquí mismo en Santiago 2, versículo 16. Dice, desde el 15 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, que usted y yo tenemos que demostrar nuestra fe, y una forma de hacerlo es ayudando al necesitado, ayudando al que está en carencia, al que está en escasez, hasta el que usted y yo podemos hacer una obra de fe. ¿Y sabe por qué los menciona aquí en específico? Hay muchas formas de que usted y yo podemos hacer obras de fe, pero ¿sabe por qué menciona aquí específicamente al que tiene necesidad? Porque cuando usted le da algo a alguien que está en escasez, que está en estrechez, es muy probable que no le regresen eso que usted le está dando. Así es que tenemos que hacerlo desinteresadamente, no esperando que nos sea retribuido, no esperando que nos sea correspondido o pagado de regreso.
Esa es la fe. Darlo por amor a Dios, por amor al prójimo, traer el sustento a quien lo necesita sin esperar nada a cambio. No es un trueque, no es un intercambio, no es yo te doy para que el Señor me dé, no. Yo te doy porque te amo en Cristo y amo al Señor y amo su palabra y quiero ser obediente a sus mandamientos de dar al necesitado. En una ocasión, hermanos, a mí me pasó algo que quiero compartir. Una persona me pidió dinero prestado y yo, haciendo un esfuerzo porque no era algo que me sobrara, digámoslo así, se lo presté. Y entonces yo tenía necesidad y yo sabía que esa persona me debía. Y yo le buscaba con el deseo que me pagara, porque tenía una necesidad muy apremiante y ese dinero que le había prestado me iba a servir para suplir esa necesidad. Pero esta persona simplemente no me pagaba. Al final Dios proveyó por otro medio, pude salir de esa situación y esta persona seguía sin pagarme y yo guardando en mi corazón un tipo de resentimiento porque no tenía, decía yo, la honestidad de acercarse a mí y decir, oye, ¿sabes qué? No tengo, sé que te debo, espérame tantito o te doy esta parte y después te pago el resto, no sé, algo. A veces esperamos eso, ¿verdad, hermanos? Cuando establecemos un compromiso, sobre todo económico, que se acerquen y den la cara cuando menos. Y pues no pasaba. Yo iba guardando más en mi corazón y hasta mi trato hacia esa persona se volvió áspero por lo mismo, hasta que en una ocasión me dijo mi esposa, ya perdona eso, ya déjalo ir, ya, no te aferres a ello. No es tuyo, no estás agradando al Señor aferrándote a algo que tú prestaste y que ahora quieres recuperar. Dice el Señor que el que presta al pobre en realidad presta a Dios. Y yo lo entendí en ese momento y me puse a orar, pero aún con dolor en mi corazón, hermano. Ay, Señor, tú sabes, me molesta que sean así. Y tú sabes que yo necesité ese dinero y ni siquiera se acercaron para darme una explicación, pero tengo que perdonar, Señor. Ayúdame realmente a perdonar, a dejarlo ir y ya no aferrarme a eso, Señor, porque a ti no te estoy agradando con ello. Y el Señor me dijo, vio la convicción en mi corazón, me dijo, sí, te perdono, hijo. Ve con esa persona y dile que esa deuda queda liquidada, que no te debe nada y que vuelvan nuevamente a tener esa relación como hermanos y tengan paz. Dijo, pero te voy a decir algo, hijo, y eso es lo que le quiero compartir a usted. Te voy a decir algo, hijo. Te van a volver a pedir prestado. Yo, Señor, pero si es evidente que no me pagan, ¿cómo me dices que me va a volver a pedir prestado? Dice, y te digo una cosa más, hijo, y no te va a volver a pagar. No, Señor, entonces cámbiame de iglesia, yo no quiero tener ya contacto con esa persona. Hermano, ¿a quién le gusta que digan, dale, y no te lo va a pagar? El Señor me dijo, te van a volver a fallar. Y quiero que lo hagas. Quiero que se lo des. No que se lo prestes, quiero que se lo des. Ay, Señor. Yo entendí, hermano, que tenemos que desprendernos de las cosas. Y si en nosotros, a nuestro alcance está, como acabamos de leer en Santiago 2:16, podemos bendecir al que está en necesidad, podemos ayudar al que está en escasez, no esperando que nos lo regresen, ni siquiera esperando que Dios nos lo pague, entonces estamos actuando en fe de que eso va a bendecir a una persona, de que eso va a suplir una necesidad y de que estoy agradando a Dios y dando buen testimonio como su hijo en esta tierra.
Así es que, hermano, usted y yo no tenemos que acortar nuestra mano ni meterla en el bolsillo para no sacarla y dar a aquel que lo necesita, lo que esté en nuestro alcance. Amén. Permítame terminar con lo siguiente. La fe implica que usted y yo obedezcamos al Señor y nos abstengamos de hacer lo que desagrada a Dios. Le voy a dar un ejemplo de lo que es la fe. ¿Usted dice tener fe? ¿Sí? ¿Yo digo tener fe? Sí. Demostrémosla con las obras, hermanos. Obras de fe. Vivimos en un mundo, en una sociedad materialista, interesada, perversa, dañina, mentira. O sea, estamos rodeados de gente mala. Es más, nosotros mismos también, en nosotros mismos reside esa maldad y ese pecado, pero gracias a Dios que es contenido por el Espíritu Santo. Pero hay gente mala a nuestro alrededor, hermano. No me refiero aquí en la iglesia, no vea mal al que está ahí junto a usted. Hay gente que nos rodea que es mala. Y usted y yo vamos en contra del sentido, vamos en contra de la dirección que la gente sigue en este mundo. ¿Qué te dice aquí la gente en este mundo? El que no tranza, no avanza. ¿Sí? Y a ver, póngasela del Puebla. A ver, ¿con cuánto va a aportar? Y el soborno, la corrupción, la maldad, la extorsión, la mentira, el robo, el fraude, eso nos rodea, hermano. Y usted y yo estamos expuestos a que algo así nos haga caer y nos haga pecar en contra del Señor. Pero ¿qué hacemos usted y yo como hijos de Dios? Vamos en contra de la corriente de este mundo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? ¿O me equivoqué? Mire, se lo ilustro de esta manera. No sé si le ha pasado en algunas ocasiones que va en el transporte público y usted va en la orillita, o sea, cerca de la puerta, porque ya se va a bajar, ¿no? Entonces ya faltan unos pocos cuadras para llegar a su lugar donde va a bajar y se acerca, ¿no? Pero en eso el camión hace base y se empieza a subir un montón de gente. Y se suben por atrás y se suben por delante y lo empiezan uno a empujar. Y cuando ya estaba casi por bajar, lo ponen en medio. ¿No le ha pasado? Es más, ya ni necesita agarrarse el tubo, ¿verdad? ¿No? De tanta gente que va ahí en el camión. Y entonces dices, Dios mío, ¿cómo le hago? Y una señora de no pocos kilos ahí obstruyendo el pasillo y por acá tampoco, le timbra y simplemente no se puede bajar. ¿Qué es lo que tiene que hacer, hermano? Pues pasarlos por arriba tampoco se puede, por abajo no hay espacio, pues va a tener que empujar con la pena, con toda cortesía y amabilidad, por supuesto. Usted disculpe, perdone, usted disculpe, paso a paso, permítame, bajan y uno se puede bajar. O no sé si le ha pasado en esos cruceros, por ejemplo, me tocó una vez en la Ciudad de México, en Juárez y Lázaro Cárdenas, ahí donde está el Palacio de Bellas Artes, está el semáforo peatonal en rojo y uno ve al frente, al otro lado de la calle, un mar de gente, así haga de cuenta como los que están en un maratón, que están listos para salir. En cuanto se pone en verde el semáforo peatonal, ¡frum! Pero es una mole de un choque así, ¿no? Y uno ahí tiene que estar esquivando y sorteando ahí. Y ¡ay, mi hijo ya se me quedó atrás! Vente para acá. Es impresionante cómo uno choca contra la gente. ¿Qué le quiero ilustrar con esto, mi amado? Así estamos usted y yo en el mundo. Estamos contra la corriente, estamos contra la gente, estamos chocando contra la dirección que sigue la mayoría de las personas, y en ese choque, porque pensamos diferente, la gente del mundo, a los hijos de Dios, hay confrontación, hay lucha, hay contienda, hay diferencias,
y usted y yo nos desgastamos, usted y yo chocamos, y usted y yo nos cansamos a veces de ir contra la corriente porque todo el mundo nos empuja en la dirección que quiere que sigamos, pero usted y yo, creyendo en el Señor por la fe que Él ha puesto en nosotros, tenemos que mantenernos firmes y esforzarnos por seguir adelante aún en contra de la corriente de este mundo. No puede ser más allá de que nos pisoteen, nos maltraten, nos empujen, nos den pellizco, cachetada, jalones de orejas y lo que sea, pero vamos a seguir adelante, hermano, aunque el mundo nos quiera empujar en dirección contraria. ¿Le ha pasado eso? ¿Le ha pasado que usted va en contra a veces de su familia, de sus amigos que piensan diferente, lo critican, se burlan de usted porque dice ser cristiano? Lo menosprecian, lo hacen a un lado, lo rechazan porque dice que es cristiano. Eso es fe. En que a pesar de esos maltratos, en que a pesar de esos choques, esas contiendas, esas luchas en contra de la corriente del mundo, usted y yo nos mantenemos firmes en el Señor, en lo que hemos creído, en lo que Él nos ha convencido y de lo cual nos ha dado la confianza. Pero hermano, si usted y yo nos dejamos empujar por el mundo y dicen, ya para que ya, mejor, para qué, dice, ¿no dice ese dicho? Si no puedes contra tu enemigo, ¿qué? ¿No dice eso? Entonces, ya, mejor, vamos. Y empujando en dirección contraria. Si nos dejamos llevar por el mundo, mi amado hermano, vamos a terminar mal. ¿Y sabe qué es lo más triste? Lo más vergonzoso, que la gente a nuestro alrededor, que sabe que somos cristianos y no le damos un buen testimonio del cristianismo, va a decir, mira, los cristianos, para eso me gustabas, mira nada más, eres peor que este. Burla y oprobio, no solamente contra nosotros, sino contra el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Y eso debería de avergonzarnos, debería de hacernos caer de rodillas y pedirle perdón al Señor por vivir una vida más mundana que cristiana, la cual no agrada al Señor. Así es que en esta tarde el Señor hace un llamado a todos aquellos que han vivido conforme al mundo, se han dejado llevar por la corriente de este mundo y no están firmes en la fe, no han mostrado con sus obras, no han dado testimonio de la fe que habita en ellos por medio de Cristo Jesús. Cierre sus ojos y vamos a orar. Hermanos, tenemos que restringir los deseos de la carne, limitar los placeres terrenales, luchar aún contra nuestros propios deseos carnales, resistir al pecado por fe, porque entendemos que hay una recompensa y un deseo de agradar al Señor. Y contestando la pregunta que quedó inconclusa, ¿qué es la fe entonces? ¿Para qué sirve la fe? Si vamos a estar luchando en contra de la mayoría, si nos van a estar lastimando, si vamos a salir heridos de esas contiendas. Y así como los siervos que fueron humillados, asesinados, apedreados, fueron pobres, insultados, azotados, ¿de qué sirve la fe? Te podrás preguntar. La fe sirve para confiar en que Dios tiene una recompensa para aquel que crea en Él de vida eterna. Dios tiene una recompensa
Y es muy probable, mi amado hermano, que no la veamos en esta tierra. Es muy probable que no recibamos esos beneficios de la fe en esta tierra. Pero es cierto que el Señor se agradará de nosotros y el día que lleguemos a su presencia nos dirá: buen siervo fiel, buena sierva fiel, entra en el gozo de tu Señor. Porque si fuiste fiel en lo poco, esto es, lo que viviste en la tierra, en lo mucho te pondré en la gloria eterna, en la presencia del Señor. Así es que, mi amado hermano, mi amada hermana, el llamado para ti y para mí en esta tarde es que nos fortalezcamos en la fe y que no desistamos de eso que nosotros hemos creído que recibiremos del Señor en su día. Repito, probablemente no lo veremos en tierra, pero algún día en su presencia dice la palabra del Señor que Él nos dará la corona de la vida. Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si acaso hay alguien en este lugar que no ha creído lo suficiente y no se ha entregado por completo al Señor Jesucristo, lo conoce, está convencido, pero no le ha depositado su confianza, yo te hago una invitación en esta tarde para que te rindas hoy y definitivamente al Señor Jesucristo, para que Él, dice el Señor, el que no me niegue delante de los hombres, yo no lo negaré delante del Padre. El que a mí viene, dice el Señor Jesucristo, yo lo recibiré y no lo echaré fuera. Hoy puede ser el día en el cual tu salvación llegue a tu vida y el Espíritu Santo te selle para esa promesa de fe que Dios cumplirá en su presencia. Así es que si tú estás en esa condición, no dejes pasar otro día, no dejes pasar otra ocasión para entregarte al Señor Jesucristo. Y voy a hacer una oración por ello. Bendito Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu preciosa palabra, Señor, la cual trae fe, Señor, la cual inunda nuestro ser, Señor, nos trae como un reposo, un descanso, Señor, a nuestras almas atribuladas, Padre. Señor, si en este lugar hay alguien que decide en este momento entregarte su vida, recíbelo, Padre, recíbelo, Señor. Recíbelo y convéncelo, como tu palabra dice, Señor, de pecado, de justicia y de juicio, Señor, para que a partir de ahora tu Espíritu Santo, Señor, lo llene, Señor, y lo selle para ese día postrero en el cual estará delante de tu presencia por la eternidad. Que sea evidente la fe puesta en ti a través de las obras, Señor, que cada uno de nosotros realizaremos, Señor, y aquellos que hoy por primera vez hacen su profesión de fe, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que no los dejes, que no se aparten de ti y no regresen al mundo. Si tú estás en esta condición, yo voy a hacer una oración por ti y quiero que tú la repitas conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he vivido en mi propia voluntad. Yo reconozco que no tengo salvación en mis obras. Reconozco que he hecho lo malo delante de ti y delante de las personas. He lastimado gente, aún gente muy cercana. Y hoy, Señor, vengo a ti reconociendo que te necesito, reconociendo que por mí mismo no me puedo salvar. Hoy te pido perdón, me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me recibas como tu Hijo y que me llenes de tu Espíritu para vivir la vida en fe que a ti te agrada. Te reconozco como mi Señor
y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, llevarla en nuestro corazón, Padre, que sea parte de nosotros y podamos ponerla en práctica en el día que sea necesario, Señor. En las dificultades, en las aflicciones, en las tristezas, en la enfermedad, en la escasez, ahí se evidencie la fe que tenemos en ti, de confiar que todo es para nuestro bien y que todo, Señor, ocurre con un propósito en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre, y como te decían los siervos, aumentanos la fe, y sabemos que esta fe se aumenta por las pruebas, Señor. Aumentanos la fe, Padre, para confiar más en ti y descansar en tus promesas, creyendo que en tu día las cumplirás. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. ¿Puedes dar un fuerte aplauso al Señor? Tu palabra